Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Controlar a los humanos es peligroso. Serafín 432, habla Red Nova. Ajusté mi visión mientras la pantalla frente a mí chisporroteaba con estática, intentando mantener la conexión. Acabamos de entrar en el espacio neutral. Esperamos órdenes sobre cómo proceder desde aquí. La voz de un ser grandioso y poderoso resonó directamente en mis oídos, antigua e imponente. Deben avanzar directamente hasta llegar al sistema. Encontrarán un campo de nebulosas aproximadamente en... La voz desapareció de mi cabeza casi al instante. Supuse que había querido decir aproximadamente ahora, ya que todos los intentos posteriores de contactar con mi supervisor cayeron en saco roto. Una señal inequívoca de que se aproximaba una nebulosa, si es que alguna vez existió una. ¿Cuáles son nuestras instrucciones?, preguntó la capitana flesiana frente a mí. La mayor parte de la tripulación de la nave eran flesianos, seres de piel roja, altos, corpulentos, y un enorme ojo naranja mejorado artificialmente. Su fuerza física solo era comparable con su dominio tecnológico. Seguir de frente. La nebulosa va a extenderse durante un buen tramo, pero no alcancé a escuchar cuánto. Supongo que no quieren que tomemos desvíos. Entendido. Mi sistema tradujo automáticamente su breve respuesta, pronunciada con un tono seco. La capitana me observó con un desprecio nada disimulado, y había sido igual desde el momento en que subí a bordo de aquella nave. Hasta cierto punto lo entendía. No le agradaba recibir órdenes del único humano primitivo a bordo, del mismo modo que tampoco le gustaba que yo fuera el único al que aquellas entidades divinas conocidas como los serafines se dignaban a dirigir la palabra, y mucho menos a confiar instrucciones completas. Voy a ir por algo de comer, si les parece bien. Cerré el menú de mi sistema, que zumbaba con niveles crecientes de interferencia. Me levanté para salir de la sala de mando, pasando junto a consolas rojas y azules que vibraban constantemente, y por lo menos 15 oficiales. ¿Quieren que les traiga algo del comedor? ¡Deja de contaminar mis oídos y lárgate!, espetó la capitana. Aquello bastó para dejarme sin palabras durante un instante, pero también hizo que todos los tenientes y oficiales presentes se pusieran en alerta. El ambiente de la sala se volvió espeso y tenso en cuestión de segundos. Por un momento, nadie pareció atreverse a moverse. Hasta una mosca perdida dejó de zumbar, como si temiera enfurecer al aire. Entonces me reí por lo bajo. Está bien. Ya dejo de molestarlos. ¡Nos vemos! Yo no era ciego ni sordo. Noté el suspiro colectivo de alivio cuando abrí las puertas blindadas detrás de mí y abandoné la sala. Recorrer los amplios pasillos de la nave flesiana era, al menos, una forma de tranquilizarme. Normalmente me permitía ordenar un poco mis pensamientos. Flexioné el guantelete de mi armadura al sentir picazón. ¡Gran Ejecutor Cyrus! Toda claridad mental y cualquier posibilidad de paz se hicieron añicos cuando Prishta se acercó a mí agitando sus dos manos izquierdas al mismo tiempo como saludo, con una enorme sonrisa llena de dientes. Bueno, los flesianos realmente no sonríen, pero Prishta, sin duda, lo estaba intentando, aunque el resultado pareciera más una mueca de dolor que una expresión de alegría. Levanté la vista hacia la joven soldado, que me sacaba casi 1 metro de altura. Ella daba un paso por cada 3 míos. Escuché que ya pasamos la mitad del camino hacia el sistema 349B. ¿Es cierto? Estoy seguro de que quien te lo dijo debe saber leer cartas estelares mejor que yo. Lo cual era prácticamente cierto para cualquier flesiano a bordo. Yo era nuevo en aquello, y además, pésimo. ¡Genial! Cada paso suyo hacía temblar el suelo. Debía pesar más del doble que yo, aunque casi todos los de su especie poseían un físico extraordinariamente musculoso. Espero que 349B sea interesante. El 1307D fue aburrido. Apenas pude hacer nada, y el aire era muy poco denso. Era con diferencia la alienígena más curiosa y energética que había conocido. Siempre revolteaba alrededor de mí como una polilla.
Por lo que he escuchado, los planetas clase D no suelen ser muy interesantes. Poca vida inteligente, bajos niveles de maná ambiental, lo que significa que hay poco que hacer aparte del trabajo. Y como casi siempre tú eres el único que hace el trabajo, eso significa que prácticamente no tenemos nada más que hacer. Es un fastidio. Era cierto. Como ejecutor, o gran ejecutor, aunque nunca me gustó el título, en entrenamiento, claro, debía depender lo menos posible de la tripulación para cumplir las misiones en la superficie. De hecho, el 1307D había sido uno de los problemas más sencillos a los que me había enfrentado hasta entonces. Era mi primera misión trabajando con los flesianos, y tras meses de viaje llegamos a lo que, en esencia, era un enorme cráter lleno de metales raros y valiosos en un mundo altamente primitivo. Mi tarea consistió simplemente en eliminar esos recursos. Después de todo, los ángeles no querían que la trayectoria evolutiva de los habitantes del planeta se alterara de forma tan drástica. Debían permanecer en la ignorancia. Bueno, Prista, seguro que encontraremos algo para que hagas en 349B. Estoy seguro de que es mucho más civilizado. ¿Civilizado? ¡Ni de lejos! Prista soltó una carcajada profunda y vibrante que se mezcló con el bullicio general de la nave mientras nos acercábamos al comedor. Cualquier planeta clase B o inferior suele ser básico e ingenuo. Imagino que los habitantes de un mundo así tendrían dificultades incluso para comprender cómo es la vida de un flesiano si intentara explicársela. Creo que olvidaste en qué clase está la Tierra. Me reí de su descaro. Ya estaba demasiado acostumbrado como para ofenderme. Si había un flesiano cuyas palabras nunca llevaban mala intención, era ella. No lo olvidé, pero tú no puedes ser un terrícola típico de clase B. Después de todo, un auténtico arcángel te eligió para servir. Prista inclinó su cabeza mientras observaba aquella aparente rareza que era yo. Sí me pregunto por qué los humanos son tan elegidos a menudo como apóstoles, a pesar de que suelen provenir de planetas de clase inferiores. Han pasado milenios desde que se eligieron los primeros ejecutores, y los terrícolas siguen representando casi la mitad de todos los seleccionados. Eso no puede ser una coincidencia. Yo también me lo preguntaba, así que respondí con un amplio encogimiento de hombros. Los flesianos de esta nave procedían de un planeta de clase A, capaces de hazañas tecnológicas y mágicas tan avanzadas que podían prevenir y tratar enfermedades que en la Tierra ni siquiera éramos capaces de detectar. No solo habían descubierto velocidades de curvatura superiores a la luz, sino que prácticamente habían resuelto el planeta del envejecimiento de su especie, reduciendo su ritmo a menos de 1/10 parte de lo normal, sin mencionar que eran físicamente 10 veces más fuertes que un humano. Sin mi uniforme de ejecutor, apenas podría estrecharle la mano a uno sin que me la rompiera. Y luego estaba yo, un controlador de tráfico aéreo fracasado, incapaz de soportar el ritmo y las largas jornadas. Cometí un error que terminó costando millones en colisiones entre drones. Ese día quedé completamente desacreditado en la Tierra. Perdí mi trabajo al instante. No tenía prestaciones ni ningún tipo de respaldo económico, y mis ahorros se agotaban rápidamente. A los 28 años estaba considerando pedir otro préstamo para empezar una carrera completamente distinta cuando, de repente, los ángeles se acercaron a mí. Y con se acercaron, quiero decir que me secuestraron. Al principio creí que era el mismísimo Dios de los cristianos que me había llevado hasta él. Pensé que iban a juzgarme por ser un perdedor que había perdido su empleo de aquella manera, pero en cambio, descubrí que aquellos no eran los ángeles de los libros y que tenían un origen tan poco humano como yo. Además, no me juzgaron ni se burlaron de mí. En lugar de eso, me revelaron información que ningún ser humano en la Tierra parecía conocer. Verdades sobre la galaxia y lo que existía más allá, sobre otros mundos, sobre la magia, sobre tecnologías que superaban los sueños más descabellados de cualquiera que hubiera conocido. Vislumbré el comienzo del infinito, y me dieron una elección: seguir siendo ignorante y regresar a casa, o servir como soldado de los benevolentes guías del universo, quienes solo se rebelaban ante unos cuantos elegidos. Hasta el día de hoy, sigo sin tener la menor idea de por qué me escogieron. Solo espero demostrar al final que valió la pena. Me recibieron con saludos y saludos militares apenas entré al comedor.
Técnicamente no tenía un rango, pero aparte de Prishta, con quien más tiempo había pasado, casi todos los flesianos parecían sentir por mí una mezcla de miedo y respeto, y con frecuencia ambas cosas iban de la mano. ¡Saludos, gran ejecutor! Un alférez me dijo aquello mientras desocupaba su asiento para hacerme un lugar. Tuve que depender de Prishta para ayudarme a subir rápidamente al banco, pues estaba a casi medio metro del suelo. Por suerte, nadie tuvo el descaro de quedarse mirándome. No estaba muy seguro de qué pensar sobre inspirar miedo, sobre todo en enormes alienígenas de un solo ojo capaces de aplastar a robles centenarios entre los muslos. Una vez sentado, las conversaciones retomaron su curso natural a mi alrededor. Sí, como te decía, el capacitor volvió a generar remolinos. Las turbulencias van a ser el menor de nuestros problemas si no estabilizamos la matriz. 15 minutos dentro de esta nebulosa bastan para agravar las microfisuras existentes. Si llegan a un punto crítico, volveremos a quedar rezagados. Bueno, ¿habrías preferido rodearla? Eran 2 miembros del personal de cocina sentados a mi izquierda, comiendo y conversando durante su descanso. El hecho de que apenas pudiera seguir las conversaciones casuales de los cocineros de la nave solo conseguía hacerme sentir todavía más fuera del lugar. Oye, Cyrus, ¿qué quieres? ¿Un sándwich? Así, si no te molesta. ¿Y tú qué vas a comer, Prishta? Pediré algo sintetizado. Cerraré los ojos, apretaré un botón al azar y lo que sea que salga de ahí. Prishta hacía que sintiera que encajaba ahí. Se levantó y se marchó, sabiendo que subir y bajar de aquellos bancos demasiadas veces era más molesto de lo que me gustaba admitir. Mientras esperaba, capté varias sonrisas. De vez en cuando alguien iniciaba una conversación conmigo. Me gustaba estar ahí. Sí, a menudo me sentía fuera de lugar, pero, en el fondo, la mayoría de los flesianos hacían un esfuerzo por incluirme, aunque algunos, como la capitana, preferían no volver a verme. No era solo el miedo lo que hacía funcionar aquella colaboración, era la ética de toda la tripulación. Vi a Prishta regresar dando grandes zancadas hacia mí, sonriendo con aquella hilera de dientes casi maniática mientras sostenía para mí un enorme sándwich del tamaño de mi cabeza, y bajo otro de sus brazos, un gigantesco trozo de carne para ella. La observé y le devolví la sonrisa. Entonces un enorme fragmento de escombro se estrelló contra su costado y la lanzó de golpe contra la pared opuesta mientras el techo explotaba. Mi sándwich cayó al suelo con la misma inercia que el cuerpo de Prishta, y exactamente a la misma velocidad mi felicidad desapareció. Despegué de inmediato, activé los propulsores de mis tobillos y crucé la sala volando, ahora sin gravedad, en dirección hacia el cuerpo caído de Prishta. La gravedad artificial comenzaba a restablecerse a mi alrededor, pero justo entonces 30 alienígenas descendieron frente a mí, armados y con unas ganas enormes de hacerme pedazos. Un rápido análisis de mi sistema me informó que pertenecían a una especie llamada Kras, originarios fuera de la Federación y conocidos por su enorme población y por su capacidad para crear tecnología consciente con la que podían vincular sus espíritus. Antes de que pudiera escuchar todo el resto de la información, me vi obligado a agacharme mientras una lluvia de disparos se dirigía directamente hacia mí. Activé la postura de combate de mi traje y me preparé para un hechizo. Liberé un horno de calor directamente sobre la marea de enemigos que seguía descendiendo delante de mí, chamuscando y calcinando a muchos de ellos mientras más flesianos se unían al combate a mi alrededor. Superaban fácilmente a sus enemigos, aunque pronto quedó claro que estábamos completamente superados en número. Esquivé 3 disparos y mi traje absorbió otros 2 antes de activar mi hoja astral y atravesar con ella otros 3 Kras de un solo movimiento, partiéndolos por la mitad. Me había llevado años volverme así de fuerte, años de entrenamiento en mundos extraños, años de misiones, y aunque no estaba seguro de que todas aquellas batallas hubieran tenido un buen motivo, ni siquiera de que algunas de mis acciones lo hubiera tenido, sabía que en ese momento mi fuerza era esencial para mantener con vida a la tripulación, a mi tripulación, para mantener con vida a Prishta, si es que todavía seguía con vida. 5 alienígenas se abalanzaron sobre mí al mismo tiempo. Estos llevaban guantes electrificados y armas cuerpo a cuerpo. Tuve que canalizar una buena parte de mi maná hacia la armadura para absorber los impactos y rechazarlos a todos. Volví a elevarme. Las plantas de mi traje expulsaban llamas azul intenso mientras observaba el campo de batalla. No podía desatar nada más poderoso ahí. Aunque tuviera cuidado de no alcanzar ninguna parte vital de la nave,
El riesgo de daños colaterales era demasiado alto. Además, no había forma de saber si algunos de los cientos de Crash llevaba explosivos de gran potencia. Aún así, por lo que alcanzaba a ver, cada flesiano equivalía a aproximadamente 10 Crash, y había al menos 1000 flesianos a bordo. El problema era que la marea de Crash parecía interminable, y si no encontraba la manera de detener aquel flujo... ¡Gran ejecutor! ¿A dónde va? Lo ignoré. Tenía que ignorarlo si quería que sobreviviera. Ignoré a un flesiano que me habló. Tenía que ignorarlo si quería que sobrevivieran. Los flesianos eran muchísimo más inteligentes que yo. Si hubiera tenido el tiempo de explicarles el verdadero alcance de mis habilidades, estaba seguro de que habrían ideado un plan mucho mejor que cualquier cosa que se me pudiera ocurrir. Pero el tiempo no estaba de nuestro lado. Atravesé la enorme brecha abierta en el casco mientras mi casco se desplegaba automáticamente sobre mi cabeza. El espacio de la nebulosa dañaba la mayoría de los sistemas, pero mi traje podía soportar la exposición. Si conseguía sellar la brecha y detener el abordaje hasta salir del campo de nebulosas, podríamos realizar un salto de curvatura. Era la única opción. Sintetizar un sello hermético sobre la marcha ya era bastante difícil. Hacerlo mientras 50 alienígenas intentaban matarte al mismo tiempo era muchísimo peor. Varios flesianos me siguieron suponiendo que necesitaría ayuda. Distrajeron y eliminaron a parte de mis atacantes, dándome tiempo suficiente para sellar el agujero del casco que comunicaba el exterior con el comedor. Un agujero menos. Pero en el tiempo que me llevó cerrar aquel agujero, aparecieron otros 5. El grupo de abordaje era implacable. Miles de Crash flotaban entre nosotros y su nave nodriza. Una embarcación absolutamente gigantesca que parecía moverse y retorcerse como un ser vivo. Era un testimonio del poder de aquella especie. Una monstruosidad de aspecto tosco que, en realidad, era más compleja que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Si los Crash pertenecieran a la Federación, estaba seguro de que serían una especie clase S. No pasó mucho tiempo antes de que distinguiera algo más allá, algo que volaba en el borde de la nebulosa. Algo extraño, larguísimo y cubierto de escamas plateadas que brillaban. Abrí mi sistema para confirmar lo que estaba viendo e intenté enfocarlo, pero fue inútil. El sistema no tenía ningún protocolo para identificar a aquella criatura en concreto. La única razón por la que tenía una vaga idea de lo que era se debía a que los propios arcángeles me habían hablado de esos seres. Y específicamente, me habían dicho que los evitara. Solo consideré mis opciones durante un instante. ¿Quedarme a defender una nave condenada? ¿Enfrentar yo solo a decenas de miles de Crash? ¿O volar directamente hacia aquello a lo que se suponía que jamás debía acercarme? Despegué sin dudar. Los flesianos detrás de mí seguramente estaban confundidos, pero no había más que pudieran hacer. Si estaba en lo cierto, y no veía cómo podía estar equivocado, aquello que tenía delante era un dragón de los deseos, uno de los escasos dragones cósmicos que recorrían el universo, siguiendo sus propios e inescrutables caprichos. Esos dragones también ocupaban el primer lugar en la lista angelical de no interactuar. Y aunque yo no era precisamente alguien que cuestionara órdenes o rompiera protocolos, consideré que tenía motivos más que suficientes para necesitar a un maldito dragón de los deseos. ¡Aguanta, Prishta! Era lo único en lo que podía pensar mientras atravesaba incontables Crash. Yo era una bala plateada envuelta en un resplandor rojo, mientras cada vez más enemigos chocaban contra mi armadura. Y aún así seguían intentando detenerme, completamente indiferentes a la sangrienta muerte de sus compañeros. Antes de que yo despegara, ya estaban comenzando a imponerse en batalla. Pero ahora, aunque descubrieran cómo neutralizarme, jamás podrían alcanzarme antes de que llegara hasta la inmensa y aterradora bestia que surcaba el espacio frente a mí. La nave Crash pareció advertir la presencia del dragón apenas un instante después que yo, pues también cambió de rumbo y se dirigió directamente hacia él. Al igual que yo, se encontraba dentro de la nebulosa, donde había permanecido al acecho, por lo que su velocidad también estaba reducida. La gigantesca nave y yo avanzamos prácticamente empatados mientras nos acercábamos a la criatura de longitud imposible. La nave disparaba de vez en cuando contra mí, mientras yo realizaba maniobras evasivas, plenamente consciente de que un solo impacto de semejante coloso, un auténtico cañonazo de protones,
Probablemente bastaría para atravesar incluso este extraordinario traje, que sin duda era un diseño clase S. No había muchas cosas de matarme de un solo disparo, pero yo también era un blanco diminuto. Y cuando empecé a dejar atrás a la nave, dejaron de dispararme y concentraron todos sus esfuerzos en alcanzar antes que yo a la criatura. Era evidente que sabían exactamente lo que intentaba hacer, y su reacción no hizo más que confirmar que mi corazonada había sido correcta. Todo lo que necesitaba era pedir un deseo. Pedir un deseo. Te has acercado a mí sin permiso. Expón tu propósito y juzgaré la firmeza de tu convicción. La voz resonó en mi cabeza con una fuerza tan inmensa que sentí que podía partir no solo mi mente, sino también mi propio cuerpo. Quedé inmóvil, a unos 5 kilómetros del gran e inmaculado dragón blanco. La gigantesca nave Crash también permanecía suspendida, retorciéndose en un intento inútil por liberarse. Yo sabía lo que quería. Siempre había querido aquello. No tenía ninguna duda. Aclaré la garganta. Deseo que nos salves a mí y a mi tripulación de esta nebulosa. Aléjanos de estos alienígenas y sálvanos. Durante un largo momento, demasiado largo, el dragón guardó silencio. Ni yo ni la nave enemiga nos movimos. Una parte de mí esperaba que, al menos, aquella distracción hubiera dado tiempo a mi tripulación para escapar, sin importar el desenlace. La nave de guerra Crash tiene más fe en su deseo. Su deseo es sencillo. Exterminar toda la vida de la República a bordo de tu nave y apoderarse de su tecnología. Ellos no han vacilado como tú. Así que concederé... Claro, yo era solo una persona. La nave de guerra Crash contenía los deseos y anhelos combinados de todos los Crash que viajaban en ella, unidos mediante su tecnología consciente. Mientras tanto, yo estaba lleno de dudas. Dudas sobre mi antigua vida y la nueva, sobre el propósito de lo que hacía y las contradicciones de mis misiones, sobre cuál era mi lugar en el universo, sobre mi valentía, mi orgullo. ¡No! Grité por encima de aquella voz que desgarraba mi mente y abrazaba mi espíritu. Grité hasta dejarme la garganta en carne viva. Entonces, con un movimiento tan rápido que apenas pude percibirlo, el dragón giró su cuerpo de longitud imposible para encararme directamente. ¿Te atreves a interrumpirme? Aquellos a quienes llamas dioses se acobardarían ante mí, y no se atreven siquiera a pronunciar mi nombre. Y tú te atreves. Hice un esfuerzo sobrehumano para pronunciar mis siguientes palabras. Era casi imposible. La presión de la voz del dragón de los deseos sobre mi mente era tan insoportable que sentía como si mis sistemas internos dejaran de funcionar. Todo pensamiento consciente era arrancado de mi cabeza por aquella presencia primordial que la llenaba por completo. Habría sido más fácil dejarme flotar en el vacío del espacio y desaparecer, pero no. ¡Aunque me cueste todo! ¡Salva a mi tripulación! Arranqué aquellas palabras de mi garganta como si fueran lava fundida. Sabía lo que estaba dispuesto a hacer, sin importar cuánto doliera, sin importar a dónde me llevara, sin importar cómo ocurriera. Lo sabía. El dragón me observó como si fuera un animal extraño que acabara de encontrar. Resopló. La nebulosa salió despedida como una bolsa de plástico empujada por el soplido de sus fosas nasales. Me estudió, sopesó mi petición, sopesó mi valor. Finalmente el coloso asintió. Bien, así será. Antes de que pudiera responder, sentí que un sistema de teletransporte fijaba su objetivo sobre mí y me regresaba a mi nave. La nebulosa desapareció. Los Crash habían permanecido inmovilizados el tiempo suficiente para que nuestro motor de hiperimpulso se activara. En apenas unos instantes, fuimos impulsados de regreso al espacio, tan lejos del lugar donde habíamos estado hacía solo unos momentos que todo parecía un sueño. Vi a Prishta entre los heridos. Seguía viva, al menos por ahora. Yo, en cambio, podía sentir que empezaba a desvanecerme. Era el pacto que había hecho con el dragón.
Era lo único que se me ocurrió para ofrecer para demostrar una determinación superior a la de los Kras. Mi cuerpo, mi alma, todo lo que tenía para dar, a cambio de una tripulación que me había recibido como uno de los suyos, más que cualquiera de las dudosas misiones que había cumplido, más que cualquier propósito sobre el cual hubiera reflexionado, más que la vida heroica que me habían prometido. Aquello sí era un verdadero acto heroico, y con eso podía encontrar la paz. Me quité la armadura. Pesaba demasiado. Me recosté sobre el suelo del comedor, ignorando las voces preocupadas de los flesianos que me rodeaban. Sentí como mi alma abandonaba mi cuerpo, y confié en que encontraría el lugar al que debía ir. Sentí calor, sentí paz. Los humanos no son elegidos porque sean los más fuertes, tampoco porque sean los más rectos, los más inteligentes o los más sabios. Los humanos son elegidos porque son irreverentes, porque desafían el orden natural de las cosas, porque incluso frente a una realidad cruel y aplastante, si un ser humano cree que puede cambiar esa realidad, hará todo lo que esté a su alcance para conseguirlo, aunque la posibilidad de lograrlo sea mínima. Los humanos deben permanecer en la oscuridad. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que sus civilizaciones avancen demasiado. Solo debe seleccionarse y ponerse al servicio de los supervisores un número limitado de agentes humanos en un mismo momento. Recuerden siempre esto. Intentar controlar a los humanos es peligroso. Muchas gracias por escuchar. Recuerda apoyar el canal dejándonos un like, un comentario o compartiendo el video. También puedes apoyarnos uniéndote a los miembros del canal. Tenemos contenido exclusivo solo para miembros y acceso anticipado a los videos. Tenemos también un servidor de Discord. Ven y pásate a platicar un rato. El link para unirse está en la descripción.